6 Fuera del valle Drist, observaba todos los movimientos del bárbaro, el modo en que Wulfgar se sentaba frente a él ante el fuego, la forma en que comía en busca de alguna indicación de lo que pensaba su amigo. Había sido de alguna ayuda la batalla con los gigantes. Había conseguido Drist ejercitar al caballo, como había explicado a Regis al hacerlo partícipe de sus esperanzas. Estaba el bárbaro más consumido aún por su última culpa, aunque sus acciones o más bien su falta de acción, no les habían costado nada. Wulfgar tenía que reconocer que no había actuado correctamente al inicio de la batalla, pero había compensado aquel fallo, según su punto de vista, con su actuación posterior. Drist percibía tales emociones tanto como cualquier otro ser vivo, pero, en realidad, no conseguía descifrar la agitación que bullía en el interior del bárbaro. Wulfgar se movía de un modo metódico, mecánico, como lo había hecho desde su regreso de entre las garras de Ertug, haciendo las cosas sin ningún signo exterior de dolor, satisfacción, alivio o cualquier otro sentimiento. Wulfgar existía, pero apenas estaba vivo. Si quedaba algún resquicio de pasión en aquellas órbitas azul celeste, Drist no conseguía localizarlo. Así pues, el vigilante Drow tuvo la impresión de que el combate con los gigantes había carecido de trascendencia, ni había reforzado el deseo de vivir del bárbaro ni había colocado nuevas cargas sobre este. Al contemplar a su amigo ahora, mientras desgarraba un trozo de ave desde el hueso, con expresión invariable y ausente, Drist tuvo que admitir para sí que no tan solo se había quedado sin respuestas, sino que ya no sabía a dónde mirar para buscarlas. Catibrie se acercó y se sentó junto a Wulfgar entonces, y el bárbaro hizo una pausa para mirarla. Incluso consiguió esbozar una leve sonrisa en su honor. Tal vez ella tendría éxito donde él había fracasado, se dijo el Drow. Él y Wulfgar habían sido amigos, desde luego, pero el bárbaro y la muchacha compartían algo más profundo que aquello. Aquel pensamiento provocó un tumulto de sentimientos contradictorios en el estómago de Drist. Por un lado, apreciaba muchísimo a Wulfgar, y no deseaba otra cosa en el mundo que ver cómo el bárbaro sanaba de sus heridas emocionales. Pero, por otra parte, ver a Catibrie tan cerca del otro, lo llenaba de dolor. Intentó negarlo, intentó elevarse por encima de ello, pero estaba allí, y era un hecho, y no desaparecía. Sentía celos. Con un gran esfuerzo, el Drow sublimó aquellos sentimientos lo suficiente para dejar sola a la pareja. Fue a reunirse con Bruenor y Regis, y no pudo evitar comparar el rostro de satisfacción del Halfling mientras devoraba su tercera ración con el de Wulfgar, que parecía comer solo para mantener el cuerpo con vida. Pragmatismo contra puro placer. Habremos salido del valle mañana, decía Bruenor, señalando las oscuras siluetas de las montañas, que se alzaban mucho más altas al sur y al este. La carreta había doblado el recodo ya, y se dirigían al sur ahora, en lugar de hacerlo al oeste. El viento que había inundado sus oídos en el Valle del Viento Helado había desaparecido ya para convertirse en una que otra ráfaga, de vez en cuando. ¿Cómo está el chico?, preguntó el enano al advertir la presencia del elfo oscuro. Drist se encogió de hombros. Podrías haber conseguido que lo mataran. Condenado elfo estúpido, resopló a continuación el enano. Podrías haber hecho que nos mataran a todos. Y no sería la primera vez. Y tampoco la última, prometió el Drow con una sonrisa y una profunda reverencia. Sabía que Bruenor bromeaba con él, que al enano le gustaba una buena pelea tanto como a él, en especial contra gigantes. Sin duda Bruenor se había disgustado con él, pero solo porque Drist no lo había incluido en sus planes de batalla originales. El breve pero brutal combate hacía ya tiempo que había exorcizado aquel resentimiento en Bruenor, y ahora se limitaba a tomarle el pelo a su amigo como medio de mitigar su sincera preocupación por Wulfgar. ¿Viste su rostro cuando combatíamos?, inquirió el enano con mayor seriedad. Lo viste cuando Panza Redonda apareció con su apestoso gigante, y parecía como si el muchacho estuviera a punto de ser aplastado. Estaba ocupado con mis propios asuntos en ese instante, explicó Drist, que tuvo que admitir que no lo había visto. Y con la peligrosa situación en que se encontraba Guenhwyvar. No expresaba nada, declaró Bruenor. Nada en absoluto. No había cólera cuando alzó el martillo para lanzarlo contra los gigantes. El guerrero sublima su cólera para mantener un control consciente, razonó el Drow. Va. No era eso, replicó el otro.
Vi cólera en mi muchacho cuando luchamos contra Irtu en la isla de Hiero. Una cólera como jamás habían visto estos viejos ojos. Y como me gustaría volver a verla. Furia, cólera, incluso miedo. Lo vi cuando me uní a la batalla, intervino Regis. Él no sabía que el nuevo y enorme gigante sería un aliado. Y, de no haberlo sido, si hubiera estado de parte de los otros gigantes, Wulfgar habría muerto irremediablemente, porque no tenía modo de defenderse desde el punto en que se encontraba en aquella revisa totalmente al descubierto. Y sin embargo, no estaba asustado en absoluto. Alzó la vista hacia el gigante, y todo lo que vi fue resignación. Terminó el drow por él. Aceptación de lo que el destino lanzara sobre él. Lo cierto es que no lo comprendo, admitió Bruenor. Drizzt no tenía respuestas para él. Sí tenía sus sospechas, claro, de que el trauma de Wulfgar había sido demasiado profundo, y por lo tanto, le había arrebatado esperanzas y sueños, pasiones y resoluciones. Pero no encontraba el modo de explicarlo en palabras que el siempre pragmático enano pudiera comprender. En cierto sentido le resultaba irónico, pues el ejemplo más parecido a un comportamiento similar que recordaba era el del mismo Bruenor, justo después de que el bárbaro hubiera caído en manos de la Yoclol. El enano había deambulado, sin objeto, por los pasillos durante días y días, lleno de aflicción. Sí, comprendió Drizzt, esa era la palabra clave. Wulfgar era presa de una gran aflicción. Bruenor nunca lo comprendería, y el drow tampoco estaba muy seguro de comprenderlo él. Es hora de marcharnos, observó Regis, arrancando al elfo oscuro de sus meditaciones. Drizzt miró al halfling y luego al enano. Camlaine nos ha invitado a una partida de canilla, explicó Bruenor. Ven con nosotros, elfo. Tus ojos ven mejor que los de la mayoría, y tal vez te necesite. Drizzt echó una veloz mirada hacia el fuego, en dirección a Wulfgar y a Catibrie, sentados muy juntos, y charlando. Observó que no era solo Catibrie quien hablaba. De algún modo, había hecho participar a Wulfgar, e incluso había conseguido que su discusión fuera animada. Gran parte del drow ansiaba quedarse justo allí, y observar todos sus movimientos, pero se negaba a ceder a aquella debilidad, de modo que se marchó con Bruenor y Regis a contemplar la partida de canilla. No sabes el dolor que nos embargó cuando vimos que el techo te caía encima, decía Catibrie, dirigiendo con suavidad la conversación hacia aquel día fatídico en las entrañas de Mithril. Hasta este momento, ella y Wulfgar habían estado compartiendo recuerdos más alegres de peleas y combates anteriores en los que los amigos habían vencido a monstruos y suprimido amenazas sin pagar tan alto precio. Wulfgar incluso había tomado parte en la conversación, contando su primer combate con Bruenor contra Bruenor cuando rompió el asta de su estandarte contra la cabeza del enano, y la tosuda criatura había conseguido hacerle perder el equilibrio, y lo había dejado sin sentido en el campo. A medida que la conversación seguía adelante, Catibrie se centró en otro episodio fundamental. La forja de Aegisfan. Aquello sí que había sido una obra de amor, el pináculo de la sorprendente carrera como herrero de Bruenor, producto puramente del afecto que el enano sentía por Wulfgar. Si no te hubiera querido tanto, no habría podido crear un arma tan magnífica, había explicado ella, y, cuando comprobó que sus palabras empezaban a hacer mella en el afligido bárbaro, había desviado de nuevo la conversación con sutileza hacia el trato reverencial que el enano había deparado al martillo de guerra tras la aparente defunción de Wulfgar. Y aquello, claro está, había llevado a Catibrie a referirse al día de la muerte de Wulfgar, al recuerdo de la diabólica Yoclol. Con gran alivio por su parte, Wulfgar no se había cerrado en sí mismo al ir ella en aquella dirección, sino que había permanecido a su lado, escuchando sus palabras, y añadiendo las suyas propias cuando éstas parecían relevantes. Toda la energía desapareció de mi cuerpo, siguió Catibrie. Y jamás he visto a Bruenor tan cerca de derrumbarse. Pero seguimos adelante, y empezamos a luchar en tu nombre, y les dimos su merecido a nuestros enemigos. Una mirada distante apareció en los claros ojos del bárbaro y la mujer calló, para darle tiempo a digerir sus palabras. Pensó que él respondería, pero no lo hizo, y los segundos transcurrieron en silencio. Catibrie se apretó más contra él, le pasó el brazo por la espalda, y apoyó la cabeza en el fornido hombro. Él no la apartó, e incluso cambió de posición, para que ambos estuvieran más cómodos. Ella había esperado más,
Había esperado conseguir que Wulfgar diera suelta a sus emociones. Pero, si bien no había conseguido exactamente eso, comprendió que había obtenido más de lo que podía haber esperado. El amor no había salido a la superficie, pero tampoco la cólera. Se necesitaría tiempo. El grupo abandonó por fin el Valle del Viento Helado a la mañana siguiente, lo cual se hizo evidente por el cambio en el viento. En el valle, el viento venía del noreste, y soplaba desde las frías aguas del mar de hielo movedizo. En la confluencia de los puntos sur y este de la masa montañosa, el viento dejaba de soplar constantemente para convertirse en ráfagas intermitentes que sustituían al incesante silbido que atravesaba el valle. Y ahora, al dirigirse más al sur, el viento volvía a tomar fuerza, arremolinándose contra la colosal columna del mundo. Aunque, al contrario que la fría brisa que daba su nombre al Valle del Viento Helado, aquí era una corriente suave. Los vientos surgían de climas más templados en el sur, o de las aguas más cálidas de la Costa de la Espada, para chocar contra las montañas que les cerraban el paso, y retroceder sobre sí mismos. Trist y Bruenor pasaron la mayor parte del día lejos de la carreta, para explorar el perímetro alrededor del grupo que avanzaba a paso lento pero constante, y también para conceder cierta intimidad a Catibrie y a Wulfgar. La mujer seguía hablando, intentando aún conducir al bárbaro a un lugar y época mejores. Regis permaneció todo el día acomodado en la parte trasera del carromato entre el espléndido aroma de los víveres. Resultó ser un día de viaje tranquilo, y sin incidentes, excepto por una huella particularmente inquietante que Drizzt encontró. La de la bota de un enorme gigante. ¿El amigo de panza redonda?, inquirió Bruenor, agachándose junto al vigilante mientras éste inspeccionaba la pisada. Eso diría yo. El maldito Alfrin lanzó sobre esa cosa un hechizo demasiado fuerte, refunfuñó el enano. Drizzt, que conocía el poder del rubí y la naturaleza de los hechizos en general, no estaba de acuerdo. Sabía que el gigante, que no era una criatura estúpida, había quedado liberado de cualquier hechizo que Regis hubiera tejido a poco de haber abandonado el grupo. Posiblemente, cuando aún se encontraba a pocos kilómetros de distancia, el gigante se habría empezado a preguntar por qué motivo se había dignado siquiera a ayudar al Alflin y a su curioso grupo de amigos. Luego, poco después de aquello, o bien había olvidado el incidente por completo, o se había enfurecido, y mucho por haber sido engañado. Y ahora, el monstruo parecía seguirlos, se dijo Drizzt, al observar el rumbo que seguían las huellas. Puede que se tratara de una simple coincidencia, o tal vez de otro gigante distinto. En el Valle del Viento Helado, no faltaban los gigantes, precisamente. El Drow no podía estar seguro, y, por lo tanto, cuando él y Bruenor regresaron junto al grupo para cenar, no mencionaron las pisadas ni la posibilidad de reforzar la guardia nocturna. Aunque Drizzt sí se marchó por su cuenta, tanto para alejarse de la interminable escena que se desarrollaba entre Catibrie y Wulfgar, como para buscar gigantes pendencieros. Allí, en la oscuridad de la noche, podría estar a solas con sus pensamientos y temores, librar sus propias batallas emocionales, y recordarse a sí mismo una y otra vez que solo Catibrie podía decidir el rumbo de su vida. Cada vez que recordaba un incidente que resaltaba lo inteligente y honrada que la mujer había sido siempre, se sentía reconfortado. Cuando la luna llena inició su perezoso ascenso sobre las lejanas aguas de la Costa de la Espada, el Drow se sintió extrañamente reconfortado. Apenas conseguía distinguir el resplandor de la hoguera, pero sabía que se encontraba de verdad entre amigos. Wulfgar clavó la mirada en sus azules ojos y supo que ella lo había conducido intencionadamente hasta este punto, había suavizado los afilados bordes de su apaleada conciencia de un modo lento y deliberado, había dado un masaje a los muros de cólera hasta conseguir con su suave fricción que se tornaran transparentes. Y ahora, la mujer exigía mirar detrás de aquellos muros. Quería ver a los demonios que tanto atormentaban al bárbaro. Catibrie permanecía sentada en silencio, aguardando con paciencia y calma. Había conseguido extraer de su compañero algunos relatos terroríficos y luego había hundido más la sonda. Le había pedido que le mostrara su alma y sus terrores, algo que sabía que no resultaría fácil para aquel hombre fuerte y orgulloso. Pero Wulfgar no la había desairado. Estaba sentado ahora, en medio de un torbellino de pensamientos, con la mirada fija en la de ella, la respiración entrecortada,
el corazón martilleando en el enorme pecho. Me aferré a ti durante mucho tiempo, empezó en voz baja. Allí abajo, entre el humo y la porquería, me aferré con denuedo a una imagen de mi Catibrie. La mantuve justo ante mí a todas horas. Ya lo creo. Hizo una pausa para recuperar aliento, y ella posó una suave mano sobre la de él. Tantas imágenes que no se supone que un hombre deba ver, dijo Vulgar despacio, y Catibrie detectó un destello húmedo en sus ojos claros. Pero las combatía todas con una imagen tuya. La muchacha le dedicó una sonrisa, pero eso no consiguió consolar al bárbaro. La utilizó en mi contra, siguió él, su voz más baja ahora, casi un gruñido. Ertu conocía mis pensamientos, y los volvió en mi contra. Me mostró el final del combate con la Yotlol, a la criatura, abriéndose paso por entre los escombros, para caer sobre ti, y desgarrarte en 1000 pedazos. Luego fue tras Bruenor. ¿No fue la Yotlol la que te llevó a los planos inferiores?, inquirió Catibrie, en un intento de usar la lógica para romper el diabólico hechizo. No lo recuerdo, admitió él. Recuerdo que las piedras caían, el dolor del mordisco de la Yotlol al desgarrar mi pecho, y luego solo oscuridad hasta que desperté en la corte de la reina araña. Comillas angulares derechas, pero incluso esa imagen, tú no lo comprendes. La única cosa a la que podía asirme, y Ertu la permitió y volvió en mi contra. La única esperanza que quedaba en mi corazón se consumió, y me dejó vacío. Catibrie se acercó más, el rostro apenas a 1 centímetro del de Vulgar. Pero la esperanza se reaviva, dijo con dulzura. Ertua desapareció, desterrado durante 100 años, y la reina araña y sus infernales esbirros no han demostrado interés por Drizzt durante años. Ese sendero ha finalizado, según parece, y se abren muchos otros nuevos ante nosotros. El sendero hasta espíritu elevado y Caderly. De allí, tal vez, a Mithril, y luego, si lo deseamos, podríamos ir a aguas profundas a ver al capitán Deudermont, realizar una travesía delirante a bordo del Duende del Mar, cortando las olas y persiguiendo piratas. Comillas angulares derechas, se abren tantas posibilidades ante nosotros. Prosiguió con una amplia sonrisa y los ojos azules centelleando excitados. Pero antes debemos hacer las paces con nuestro pasado. Vulgar la oyó perfectamente, pero se limitó a menear la cabeza, para recordarle que tal vez no resultaría tan fácil como ella hacía que sonara. Durante todos esos años me creíste muerto, dijo. Y eso mismo creí yo que os había sucedido a vosotros. Te creía muerta, y también a Bruenor, y a Drizzt lo imaginaba despedazado sobre el altar de alguna infame matrona Drow. Abandoné toda esperanza, porque ya no existía ninguna. Pero ya ves que era falso, argumentó ella. Siempre hay esperanza, siempre debe existir esperanza. Esa es la mentira de los diabólicos congéneres de Ertu. La mentira que los envuelve, y la mentira que late en su interior. Roban la esperanza, porque sin esperanza no hay fuerza. Sin esperanza no existe libertad. En la esclavitud del corazón, es donde un demonio halla sus mayores placeres. Vulgar aspiró con energía, intentando digerir todo aquello, para sopesar las verdades llenas de lógica de las palabras de Catibrie, y del simple hecho de que realmente había escapado de las garras de Ertu con el penetrante dolor del recuerdo. También ella permaneció un buen rato asimilando todo lo que su compañero le había mostrado durante los últimos días. Ahora comprendía que era algo más que dolor y horror lo que constreñía a su amigo. Tan solo una emoción podía paralizar de tal modo a un hombre. Al rememorar sus recuerdos, Vulgar había encontrado algunos en los que se había rendido, en los que había cedido a los deseos de Ertu o de los esbirros del demonio, en los que había perdido su valor y resistencia. Catibrie comprendió al fin que el demonio que seguía poseyendo a Vulgar desde su estancia en manos de Ertu era, por encima de todo, el sentimiento de culpa. Claro está que para ella resultaba absurdo. Estaba dispuesta a perdonar de buena gana cualquier cosa que Vulgar hubiera dicho o hecho para sobrevivir en la decadencia del abismo. Cualquier cosa. Pero ¿no era absurdo? Se recordó rápidamente, pues quedaba bien patente en las facciones afligidas del hombretón. El bárbaro cerró los ojos con fuerza, y apretó los dientes. Ella tenía razón, se dijo una y otra vez. El pasado era el pasado, una experiencia que había que dejar atrás, una lección aprendida. Ahora volvían a estar todos juntos,
llenos de salud y de camino a una aventura. Ahora había aprendido los errores de su anterior compromiso con Catibrie, y podía mirarla con nuevas esperanzas y deseos. Ella se dio cuenta de que una cierta calma se había adueñado del bárbaro cuando éste volvió a abrir los ojos, y le devolvió la mirada. Y entonces él se adelantó, y la besó con suavidad, apenas rozando con sus labios los de ella, como si le pidiera permiso. Catibrie miró en derredor, y descubrió que estaban totalmente a solas. Si bien los otros no se encontraban tan lejos, los que no dormían, se hallaban demasiado absortos en sus partidas para observar nada. Wulfgar volvió a besarla, con mayor urgencia, obligándola a considerar sus sentimientos por él. Lo amaba como amigo, sin duda, pero estaba preparada para llevar ese amor a otro nivel distinto. Lo cierto era que la muchacha no lo sabía. En una ocasión había decidido entregar su amor a Wulfgar, casarse con él y darle hijos, vivir su vida con él. Pero aquello había sido muchos años atrás, en una época diferente y un lugar distinto. Ahora sentía algo por otro, tal vez, aunque en realidad no había examinado aquellos sentimientos con más profundidad de lo que había examinado los que sentía ahora por el bárbaro. Y no tenía tiempo de examinarlos ahora, porque Wulfgar volvió a besarla con pasión, y, cuando ella no le respondió del mismo modo, él se apartó y la contempló con fijeza. Al contemplarlo entonces, al borde del desastre, sobre un precipicio entre el pasado y el futuro, la muchacha se dio cuenta de que debía dárselo. Tiró de él hacia sí, e inició otro beso, y se abrazaron con fuerza. Rodaron por el suelo tocándose, acariciándose, manoseando torpemente sus ropas. Ella lo dejó que se sumergiera en la pasión, le permitió acariciarla y besarla, y encontró consuelo en el papel que había aceptado, esperando que su encuentro de esa noche ayudara a traer a Wulfgar de regreso al mundo de los vivos. Y funcionaba. Wulfgar lo sabía, lo sentía. El bárbaro le desnudó su corazón y su espíritu, arrojó a un lado sus defensas, disfrutó de su contacto, del dulce aroma de la mujer, de toda la suavidad de su cuerpo. Era libre. Durante aquellos primeros instantes era libre, y era una sensación gloriosa y hermosa, y maravillosamente real. Rodó sobre su espalda, arrastrando a Catibrie con su fuerte abrazo hasta colocarla sobre él, y le mordió con delicadeza la nuca. Luego, al borde ya del éxtasis, echó la cabeza hacia atrás para poder mirarla a los ojos y compartir aquel momento de alegría. Una sucubo lasciva, repugnante tentadora del abismo, le devolvió la mirada. Los pensamientos del bárbaro retrocedieron raudos por todo el valle del viento helado, de vuelta al mar de hielo movedizo, hasta la cueva de hielo, y el combate contra Irtu. Luego retrocedió más atrás todavía, de vuelta a los remolinos de humo y a los horrores. Comprendió que todo había sido un engaño. El combate, la huida, la reunión con sus amigos. Todo era una mentira perpetrada por Irtu para reavivar su esperanza, de modo que el demonio pudiera extinguirla otra vez. Todo era mentira, y él seguía en el abismo, soñando con Catibrie mientras se abrazaba a una sucubo asquerosa. Su poderosa mano se cerró bajo la barbilla de la criatura y la apartó violentamente. Su otra mano salió disparada en un potente puñetazo que lanzó a la bestia por los aires por encima de su cuerpo tendido para ir a caer lejos, sobre el polvo. Con un rugido, Wulfgar se incorporó, forcejeando con sus pantalones para subirlos y sujetarlos. Avanzó hacia la hoguera tambaleante, y, sin hacer caso del dolor, introdujo la mano para coger una rama en llamas. Luego giró para atacar al perverso demonio. Se dio la vuelta para atacar a Catibrie. Fue entonces cuando la reconoció, medio desnuda, intentando ponerse a gatas, la sangre goteando por su nariz. La muchacha lo miró. No había rabia, solo confusión en su rostro magullado, y el peso de su culpa casi provocó que las poderosas piernas del bárbaro se doblaran. Yo no, balbuceó. Jamás podría yo. Con una exclamación jadeante y un grito ahogado, Wulfgar atravesó a la carrera el campamento, arrojando a un lado la rama ardiendo, antes de recoger su mochila y su martillo de guerra. Luego huyó a refugiarse en la oscuridad de la noche, en la oscuridad definitiva de su mente atormentada.